El Congreso de los Diputados estaba envuelto en un silencio expectante aquella mañana de marzo de 2025. Las lámparas del hemiciclo proyectaban una luz blanca y fría sobre los escaños, mientras los diputados, alineados en sus bancadas, hojeaban informes o intercambiaban murmullos nerviosos. Era una sesión extraordinaria convocada para debatir la gestión de la DANA, que, el 29 de octubre de 2024, había arrasado la Comunidad Valenciana, dejando un saldo de más de 228 muertos, miles de damnificados y un reguero de críticas que aún resonaba en España. En el centro de la tormenta estaban Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid y figura ascendente del PP, y Carlos Mazón, presidente de la Generalitat Valenciana, un varón popular cuya gestión había puesto en jaque al partido. Lo que comenzó como un debate sobre responsabilidades se convirtió en un enfrentamiento histórico, con Ayuso exigiendo la dimisión de Mazón en un discurso que sacudió los cimientos del PP y dejó al hemiciclo en estado de shock. La DANA había sido una catástrofe sin precedentes. Las lluvias torrenciales habían desbordado ríos, barrancos y canales, arrasando pueblos enteros en la provincia de Valencia. Casas destruidas, carreteras colapsadas y cuerpos atrapados en el lodo eran las imágenes que habían llenado los titulares durante meses. La respuesta de Mazón, marcada por retrasos, una comunicación errática y acusaciones de negligencia, había desatado una ola de indignación. Las manifestaciones en Valencia, con miles de personas gritando «Mazón dimisión», se habían sucedido semana tras semana, mientras la oposición PSOE, Compromís y Sumar exigía responsabilidades en el Congreso, pero nadie esperaba que el golpe más duro viniera de dentro del propio PP, y menos de Ayuso, conocida por su lealtad al partido y su estilo combativo contra el gobierno de Pedro Sánchez. Ayuso llegó al Congreso aquella mañana con paso firme, flanqueada por su equipo de confianza. Su traje azul oscuro y su coleta impecable proyectaban una imagen de determinación, pero sus ojos brillaban con una furia contenida que sus asesores conocían bien. En su maletín llevaba un discurso escrito a mano, lleno de tachones y anotaciones que había preparado la noche anterior en la Real Casa de Correos. No era un día cualquiera. El PP estaba en una encrucijada, dividido entre defender a Mazón para mantener la unidad o sacrificarlo para salvar la credibilidad del partido ante las elecciones generales que se avecinaban. Ayuso, con su olfato político y su ambición desmedida, había decidido tomar partido, y no iba a hacerlo a medias. Mazón, por su parte, estaba ya en el hemiciclo, sentado en la bancada del PP con una expresión tensa. Su rostro, curtido por meses de críticas, mostraba ojeras profundas y una barba descuidada que delataban el agotamiento. Desde la DANA había intentado defenderse. Culpó a la Confederación Hidrográfica del Júcar, HHJ, por no avisar a tiempo, al gobierno central por no enviar suficientes militares y al destino por la magnitud del desastre. Pero las excusas no habían convencido ni a los valencianos ni a sus propios compañeros. Las imágenes de su almuerzo de varias horas con una periodista el día de la tragedia, mientras el agua arrasaba a Chiva y Paiporta, seguían persiguiéndolo como un espectro. En el PP, algunos varones callaban, otros pedían su cabeza en privado, pero nadie había dado el paso público. Hasta ahora. La sesión comenzó a las 10:00, con la presidenta del Congreso, Francina Armengol, dando la bienvenida con su tono protocolario. Señoras y señores diputados, hoy debatiremos la gestión de la DANA en la Comunidad Valenciana y sus consecuencias. Les ruego mantener el orden. El ambiente era eléctrico. Los socialistas, con Óscar López a la cabeza, estaban listos para arremeter contra el PP, mientras Compromís y Sumar afilaban sus discursos desde la izquierda. Pero el foco cambió cuando Ayuso pidió la palabra desde la bancada popular. Un movimiento inesperado que hizo girar todas las cabezas. Señora presidenta, solicito intervenir en nombre del Partido Popular, dijo Ayuso, su voz resonando con claridad en el hemiciclo. Armengol, sorprendida, pero obligada por el reglamento, asintió. Tiene la palabra, señora Díaz Ayuso. Los diputados del PP se removieron en sus asientos, algunos con gestos de confusión, otros con miradas de alarma. Mazón, a pocos metros, alzó la vista
su rostro endureciéndose como si presintiera el golpe. Ayuso subió al estrado con paso lento, casi teatral, ajustándose el micrófono con un movimiento deliberado. Señoras y señores diputados, hoy no vengo a hablar del gobierno de Sánchez, aunque bien podría, porque su negligencia en esta tragedia merece un capítulo aparte. Hoy vengo a hablar de algo más grave, de lo que pasa cuando un líder falla a su pueblo, cuando la ineptitud cuesta vidas y cuando el silencio se convierte en complicidad. Hizo una pausa, dejando que sus palabras flotaran en el aire, y miró directamente a Mazón. Hoy vengo a pedir la dimisión de Carlos Mazón, presidente de la Generalitat Valenciana, por su mala gestión de la DANA y por todas sus consecuencias. Un murmullo recorrió el hemiciclo como un trueno. Los socialistas intercambiaron miradas de asombro, Compromís aplaudió discretamente, y el PP se sumió en un caos silencioso. Mazón, con las manos apretadas sobre las rodillas, enrojeció visiblemente, mientras algunos diputados populares intentaban susurrarle palabras de apoyo. Ayuso no se inmutó, al contrario. Alzó la barbilla y continuó con una furia controlada que llenó cada rincón del Congreso. Vamos con los hechos, porque aquí no valen cuentos ni excusas. El 29 de octubre de 2024, la DANA golpeó Valencia con una fuerza que todos sabíamos que podía llegar. La AEMET llevaba días avisando. Riesgo extremo, alerta roja. ¿Qué hizo Mazón? Nada, o peor. Almorzó tranquilamente mientras Paiporta se ahogaba. Según los informes, el CECOPI, el Centro de Emergencias, se activó a las 17:00, pero él no apareció hasta las 19:30. 3 horas y media, señores, mientras el barranco del Pollo se desbordaba y mataba a decenas. ¿Dónde estaba? Comiendo con una periodista, según él mismo admitió. Eso no es liderazgo, eso es abandono. Ayuso golpeó el atril con los dedos, un gesto que resonó como un martillo. Mazón se levantó de su asiento, incapaz de contenerse. Eso es falso. Estuve atendiendo llamadas y coordinando desde primera hora, gritó, su voz quebrándose por la rabia. Armengol golpeó el mazo. Señor Mazón, siéntese. No tiene la palabra. Pero Ayuso no esperó a que el orden se restableciera. ¿Coordinando, Carlos, desde un restaurante? Porque los valencianos no te vieron en el CECOPI, ni en los pueblos, ni en ningún sitio que importara. Te vieron salir tarde, con la camisa arrugada y la cara de quien no sabe qué está pasando. Y mientras, 228 muertos, miles de casas destruidas y un pueblo entero gritando tu nombre en las calles. El hemiciclo estaba ya en ebullición. Los socialistas aplaudían con sorna, mientras el PP intentaba contener el incendio. Ayuso continuó, implacable. Hablemos de lo que pasó antes de la DANA, porque esto no fue solo un mal día. Mazón eliminó la unidad de emergencias valenciana que el anterior gobierno había creado tras las inundaciones de 2019. ¿Por qué? Para reducir gasto público, dijo su equipo. ¿Resultado? No había coordinación, no había plan, no había nada. La CHJ avisó del riesgo el 28 de octubre, pero la Generalitat no movió un dedo. Los ayuntamientos, abandonados, los vecinos, solos. Eso no es mala suerte, Carlos. Eso es negligencia criminal. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras calara. Y luego, las consecuencias. 5 meses después, Valencia sigue en ruinas. Según el consorcio de seguros, hay 50 familias sin indemnización completa. Los presupuestos de la Generalitat para 2025 destinan solo 2.364 millones a la reconstrucción, un 8% del total, mientras Vox, tus socios hasta hace poco, se llevaba tajadas para sus obsesiones lingüísticas. Los pueblos están llenos de lodo, las carreteras rotas y las víctimas hartas. 6 manifestaciones en Valencia, 130 personas el 9 de noviembre pidiendo tu dimisión. ¿Y tú qué haces? Echar balones fuera. La CHJ, Sánchez, el destino. Pero el pueblo no te cree, Carlos. Y yo tampoco. Mazón intentó interrumpir de nuevo, poniéndose en pie con el rostro congestionado. Esto es una traición al partido. Estás dividiendo al PP por ambición personal. Ayuso giró hacia él, sus ojos como dagas.
¿Traición, Carlos? Traición es dejar morir a tu gente por no hacer tu trabajo. Traición es manchar al PP con tu ineptitud mientras yo defiendo Madrid contra viento y marea. Si alguien divide al partido, eres tú, que nos has puesto a todos en la picota por no asumir tu responsabilidad. El mazo de Armengol resonó una vez más, pero el duelo ya era inevitable. Ayuso levantó un informe y lo agitó frente al hemiciclo. Aquí tengo datos. El 29 de octubre, la UME llegó tarde porque tú no la pediste a tiempo, según Javier Marcos, su jefe. La Generalitat no activó el plan de emergencias hasta las 20:00, cuando el agua ya llegaba al cuello. Y tú, Carlos, te escondiste detrás de un estaba coordinando. ¿Coordinando qué? ¿El menú del día? Porque los valencianos no vieron ni un helicóptero, ni una balsa, ni una mano, hasta que fue demasiado tarde. El sarcasmo en su voz era cortante, y algunos diputados no pudieron contener la risa, mientras otros, del PP, se hundían en sus asientos. Pero esto no es solo sobre la Dana, continuó Ayuso, bajando el tono para dar un giro más personal. Es sobre lo que representas, Carlos. El PP no puede permitirse líderes que fallen cuando más se les necesita. Yo he gobernado Madrid en pandemias, temporales y crisis, y nunca he dejado a mi pueblo solo. Tú, en cambio, has convertido Valencia en un símbolo de abandono. Si no dimites, el PP pagará el precio en las urnas, y no voy a dejar que tu sombra nos arrastre a todos. Por eso te lo digo claro, dimite, Carlos Mazón, por el bien de Valencia, por el bien del partido y por el bien de España. El hemiciclo estalló en un caos de gritos y aplausos. Los socialistas y la izquierda vitoreaban a Ayuso con ironía, mientras el PP se dividía entre abucheos y silencios incómodos. Mazón, con las manos temblando, se levantó una vez más. No tienes autoridad para pedirme esto. Feijóo me apoya, bramó, su voz resonando con desesperación. Ayuso lo miró con una sonrisa helada. Feijóo sabe lo que yo sé, Carlos, que eres un lastre. Y si no lo dice él, lo digo yo, porque alguien tiene que tener el valor de poner orden en esta casa. Armengol, al borde del colapso, suspendió la sesión por 10 minutos, mientras los periodistas corrían a sus puestos en la sala de prensa. El discurso de Ayuso se viralizó en minutos, con titulares como Ayuso pide la cabeza de Mazón y el PP se rompe en el Congreso. En Valencia, las redes sociales ardían con reacciones mixtas. Algunos veían en Ayuso una traidora oportunista, otros un faro de justicia. En Génova, la cúpula del PP entró en pánico, con Feijóo convocando una reunión urgente para contener el incendio. Mazón, escoltado por su equipo, abandonó el Congreso sin hablar con la prensa, su figura encorvada bajo el peso de la humillación. Ayuso regresó a Madrid esa tarde, sabiendo que había cruzado una línea. Su apuesta era arriesgada. O se consolidaba como la líder implacable que el PP necesitaba, o se convertía en la villana que dividió al partido. Pero en su mente, el cálculo era claro. Mazón era un cadáver político, y ella no iba a hundirse con él. La Dana había cambiado Valencia para siempre, y aquel día en el Congreso cambió el PP. La pregunta, aún sin respuesta, era si Mazón cedería o si la guerra interna apenas comenzaba.